8 de la mañana, 13 minutos. Hemos hecho contacto telefónico con el doctor Mauro Andino para conversar sobre algunos temas referentes a la libertad de expresión, la ley de comunicación. Doctor Mauro Andino, Washington Delgado lo saluda. Quisiéramos consultarle cuál es su opinión sobre la orden del presidente de la República para que los ministros y funcionarios públicos no concedan entrevistas a medios privados. Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, doctor Andino. Gracias, buenos días. Bueno, yo he sostenido y sostengo que aplicando lo que establece el artículo 18 de la Carta Fundamental, es decir, de nuestra Constitución, en que determina que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a información veraz, contrastada, oportuna y sin censura previa, es de doble vía. ¿Y por qué es de doble vía? Porque en primer término se está señalando que todos los ciudadanos tenemos derecho a esta información, pero también se está señalando que esa información debe ser contrastada, debe ser seria, debe ser oportuna y sin censura previa. Lastimosamente, en algunos medios de comunicación no se aplica o no se da cumplimiento a esta disposición constitucional. ¿Por qué? Porque mucha información que se genera en las instituciones públicas a través de los funcionarios públicos que somos parte de la función ejecutiva, legislativa o de las diferentes instituciones del Estado, no lo sujetan a lo que manda el marco constitucional y por el contrario, lo que hacen es descontextualizarlo, sesgarla, politizarla o inclusive faltar a la verdad con la finalidad de generar prácticamente enfrentamientos innecesarios e inclusive atentar en contra de los derechos de otras personas. Por ello, considero que el compañero presidente de la República ha tomado probablemente esa decisión, obviamente decisión que en gran medida no estoy de acuerdo, porque, repito, es una información de relevancia pública de interés general y que debe ser difundida a nivel nacional, pero también para que eso ocurra, los medios en particular, los medios privados, como también los públicos y comunitarios, tienen que dar estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 18 de la Constitución de la República. Bien, yo creo que en esto compartimos plenamente, doctor Mauro Andino. Realmente la gran mayoría, por decir así, de medios privados, independientes, intentamos, por decir así, en esto de las opiniones, de la información, ser veraz, contrastar, pero en los últimos tiempos sucedieron dos casos que quizás fue lo que provocó también que el presidente de la República tomara esta decisión. Cuando la ministra María Fernanda Espinosa llevó al presidente a un error de nombrarlo general nuevamente al general Eloy Alfaro, y cuando el ministro Serrano también habló de esta avioneta que había ingresado por las alertas tempranas del Ecuador, cuando luego se enteró el país que fue desde Colombia que llegó la información. Hay un instante donde seguramente va a haber una confrontación entre la información de los medios con la de los ministros. Esa es la parte muy difícil, doctor Mauro Andino, e inclusive hasta de reglamentarla, legislarla. Pero para eso también existe la tolerancia, que ojalá en Ecuador prime por el bien de la Constitución, el bien del respeto a la Constitución, doctor. Obviamente que debemos ser tolerantes, en particular los que somos funcionarios públicos, ¿sí? Los que estamos dentro de la función legislativa, ejecutiva, judicial, en fin, todos, quienes generamos día a día información por el trabajo que llevamos a cabo en cada una de nuestras instituciones. Pero reitero, también es importantísimo que exista un periodismo serio, que exista un periodismo responsable, investigativo, que se difundan programas educativos, culturales, recreativos, y no programas chatarras, no programas como por ejemplo aquellos que vamos con todo o estos de farándula, en donde se atenta en contra de la dignidad de las mujeres, en contra de las diferentes tendencias sexuales. Recuerde usted que en el Ecuador está garantizado todo tipo de tendencias sexuales, e inclusive se atenta en contra de los mayores adultos, o de los niños, niñas o adolescentes. Hay discriminación tremenda en varios medios de comunicación, o por otra parte también hay periodistas o comunicadores que a más de informar opinan, y a más de estos dos géneros, a más de ellos se convierten en actores políticos. Sí, por ahí vemos uno que fue un presentador de noticias de un canal de televisión que ahora está de candidato inclusive asambleísta por una de las provincias de la costa. O son periodistas, o son comunicadores, o se dedican a hacer política. Pero las tres cosas a la vez considero que no pueden hacer. Por ello es muy necesario que esto es de doble vía,
gobernantes, medios de comunicación, periodistas y comunicadores, que cumplamos con nuestro deber. En cuanto a lo que ha sucedido con la avioneta, con la ministra, bueno, realmente hay que contrastar las fuentes, sí, hay que difundir información veraz, o los hechos que estén contrastados, o los datos, porque soltar por soltar una información sin el sustento, eso obviamente que genera graves problemas en este o en cualquier país democrático. Señor Andino, buen día, Orlando Murillo lo saluda. Cuando usted habla de un periodismo serio, responsable, estamos muy de acuerdo con usted porque ese es el periodismo que todos, al menos deberíamos apuntar a practicar diariamente en beneficio de la sociedad toda a la que nos debemos. Pero cuando hay medios de comunicación que han denunciado, por ejemplo, en el caso de los chalecos, al señor Ricardo Antón, se denostó aquel medio de comunicación. El propio involucrado dijo que todo aquello era mentira. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, ahora el contralor Carlos Polit ha salido al paso y ha ratificado el informe de sus auditores en el que se determina responsabilidad contra Ricardo Antón en el presunto caso especulado por la compra de chalecos reflectivos. ¿Cuál es la reflexión que en este tema puntual que le planteo debemos hacer todos para ese periodismo serio del que tanto venimos comentando, doctor Andino? Orlando, buenos días. A mí me parece importante, y más que importante, necesario, indispensable, que los medios de comunicación o los periodistas lleven a cabo un periodismo investigativo, sí, para precisamente descubrir, sí, aquellos hechos irregulares o ilícitos que pueden producirse en una o más instituciones y en las que pueden estar involucrados funcionarios públicos. Nuestro deber como funcionarios públicos es de cumplir con nuestras obligaciones, con nuestros deberes, y más aún cuando los recursos económicos son del Estado, sí, y esos recursos económicos hay que cuidarlos con mucho sigilio, hay que honrar esos recursos económicos y no desviarlos para asuntos personales. En el caso que usted nos plantea, efectivamente, si es que se hizo un periodismo en ese o en cualquier otro caso, y la justicia o la autoridad de cuentas, que es la Contraloría, ha determinado presunciones de responsabilidad administrativa, civil o penal, pues enhorabuena, el paso siguiente será que la justicia ordinaria, la justicia común, indague, y si es necesario, en ese o en cualquier otro caso, dictar instrucción fiscal, medidas cautelares en contra de quienes aparezcan como autores cómplices y encubridores y sean sujetos a las sanciones que establece el Código Penal. Le hago otra puntualización respecto a lo que dijo el licenciado Lenín, el vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Él dijo que los medios privados deben ser más objetivos y que los medios del gobierno deben ser más críticos con el régimen. ¿Cuál es su opinión respecto de esto cuando usted habla de que hay medios que van con programas que atentan a la mujer, los programas de farándula, contra niños, contra adultos mayores, etcétera, contra la población en general, que hay que ser más educativos? ¿Están en esa línea los medios que maneja el gobierno, doctor Andino? Yo he sido crítico y voy a seguir siendo crítico, no solamente en contra de algunos medios de comunicación privados, sino también en contra de medios públicos, privados y comunitarios, porque la Constitución de la República precisamente habla de medios públicos, privados y comunitarios. Y más aún, cuando la misma Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, en tal virtud, todos tenemos que cumplir con los requerimientos que establece no solo la Constitución, sino los instrumentos internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de la información, cuando habla de contrastar las fuentes, en fin, de una serie de aspectos sumamente importantes y necesarios para el convivir de cualquier comunidad. Doctor Mauro Andino, estamos a las puertas y el periodismo serio necesita que haya una ley de comunicación que nos permita ejercer ese periodismo y además cumpliendo con la Constitución, el artículo 18 que usted nos acaba de recordar. Sin embargo, hasta llegar a tener ojalá más de 63 votos, ya se dictó el Código de la Democracia, en donde los medios de comunicación no podríamos entrevistar, informar a candidatos nuevos, por ejemplo, para que la ciudadanía los conozca, sus planes de gobierno, sus ideologías, que se puede entender como que hay alguna tendencia. Y el Código Penal incluiría, todavía no solo aprobado, está en discusión, juicios contra las personas jurídicas, es decir, incluyendo allí, podría ser medios de comunicación, con esta figura de la autoría coadyuvante. ¿Usted considera que hasta que se dicte la ley de comunicación, estos dos códigos podrían también atentar contra la libertad de expresión?
De manera alguna estamos pretendiendo generar, crear o desarrollar proyectos de ley que se atenten contra de la libertad de expresión. Este derecho fundamental que nos pertenece a todos los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas, y no solo a quienes hacen comunicación o periodismo, es de todos los ciudadanos, es de todas las ciudadanas, porque es un derecho fundamental, jamás puede estar vulnerado o jamás se le puede poner una censura previa a través de cualquier proyecto de ley. Lo que estamos haciendo en el Código Penal, por ejemplo, tiene que ver con hechos que ya ocurren en nuestra legislación ecuatoriana cuando hablamos de la responsabilidad de las personas jurídicas. Ejemplo, lo que consta en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Si se produce un accidente de tránsito, hay muertes, ¿qué ocurre? Que la responsabilidad penal es del conductor de ese vehículo, pero solidariamente dentro de la responsabilidad civil recae en contra del conductor, en contra del propietario y paralelamente en contra de esa persona jurídica que es la operadora de transporte, ¿sí? Que puede ser una cooperativa o una compañía de transporte. Y ya adicionalmente, la Agencia Nacional de Tránsito puede imponer sanciones en contra de la operadora con suspensión de 30, 60, 90 o 120 días. Es decir, en el Ecuador ya hay la sanción a las personas jurídicas. Lo que se hace a través de la Superintendencia de Compañías. La Ley de Compañías establece responsabilidades para las personas jurídicas, la suspensión de esa compañía, la disolución y hasta la liquidación de esa persona jurídica. Aquí se asustan. Mire que en otros países esto ya está en vigencia desde hace 20, 30, 40 años. En Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en España, hay sanciones en contra de las personas jurídicas. Y aquí se están asustando, poniendo miedo, cuando una persona jurídica también puede generar hechos delictuosos. Ejemplo, en la trata de personas, un delito repudiable desde todo punto de vista, en donde se utilizan niños, niñas, adolescentes, a mujeres para una prostitución forzada, matrimonios serviles, esclavitud, tráfico de órganos, e intervienen también personas jurídicas. Y esas personas jurídicas deben ser también sujetas de sanciones. Caso contrario, van a seguir haciendo lo que les viene en gana. Por eso aspiramos que el Código Penal se apruebe, como también la Ley de Comunicación en el menor tiempo posible. Doctor Andino, pero ahí nomás le hago una observación. El responsable no sería pues la persona jurídica en sí, porque es un papel, es una entelequia. Sería el representante legal, el gerente general, el gerente de personal, cualquiera que sea, es decir, el ejecutivo, que esté como parte, yo no sé si coautor del hecho ilícito. Pero la persona jurídica, usted sabe, está registrado en papeles, acciones, y es ahí donde hay ese tipo de debate, por lo menos, doctor Andino. Mire, si solamente sancionaríamos al representante legal, que es el gerente, o supuestamente al presidente... Que haya permitido, por ejemplo, traficar droga, ¿no? Entonces un empleado traficó... muy sencillo, trafican drogas, le destituyen al gerente o al presidente y la compañía sigue vivita y coleando y no ha pasado nada. No, también la persona jurídica debe sufrir sanciones sin perjuicio de lo que puedan hacer como persona natural alguien que esté involucrado a esa compañía. Caso contrario, la disolución de las compañías no estaría vigente, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, que se puede disolver, se puede liquidar por una serie de actos que pueden ocurrir en el país. Por ello yo aspiro que definitivamente este Código Penal entre al debate en este y en cualquier otro tema, y de esa manera todos estemos sujetos a lo que establece el marco constitucional y legal. Doctor, solo queda pendiente la otra inquietud que le planteé, el Código de la Democracia. Si es que la Corte Constitucional no da cabida a la demanda de los periodistas, ¿tendremos una campaña electoral sin información? No, tampoco es así. Lo que ocurre es que el veto que presentó el compañero presidente de la República tuvo que ver, por ejemplo, con el propósito de que no solamente los medios de comunicación no tomen partida a favor de una tendencia, sino que todos, absolutamente todos, tengan acceso a los medios de comunicación. Y es obvio que alguna parte de ese veto yo no estuve de acuerdo, y por lo tanto aspiremos que la Corte Constitucional se pronuncie estrictamente en derecho
y de esa manera, por el bien de la comunicación, por el bien de la información, la resolución que dicte la Corte esté sujeta estrictamente en el orden constitucional y en el orden legal. Muy bien, doctor Mauro Andino, le agradezco mucho haber conversado nuevamente con usted, en nombre también de la ciudadanía que nos escucha. Muy amable. Un gusto, buenos días. Igualmente, gracias. Bien, ahí está algunos asuntos.